Si tú estás en esa posición con Dios, entonces, ¿cómo harías para librarte de la condenación? ¿Qué harías? ¿Qué puedes hacer? En primer lugar, como dije antes, es imposible que el hombre por sí solo pueda librarse de esa condenación, ¿no? Ya la ley está dictada, la paga del pecado es muerte, ¿no? Como dije también, hay una opción, que otra persona pague por mí, ¿no? Creo que a ese punto me quieres llevar. Es el punto donde quiero llevar, porque hago una pregunta a las personas. ¿Por qué Cristo Jesús tenía que morir? Mira, es una pregunta que pareciera ser sencilla responder. ¿Por qué Cristo tenía que morir? Parece ser sencilla la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta sencilla? O sea, lo que se dice comúnmente es que murió por los pecadores. Ajá. Él vino a morir por los pecadores, Ajá. ¿no? Esa es la respuesta común. Exacto. Vino a morir por los pecadores para darle salvación. Sí, pero ¿por qué muriendo? Es la pregunta. ¿Por qué tenía que morir? ¿Por qué esa pregunta? Porque Cristo Jesús es todopoderoso. Él podía salvar y librar de la condenación a la humanidad sin la necesidad de morir. Pudiera hacerlo porque Él es poderoso. La pregunta, ¿te das cuenta que ya no es tan sencilla la pregunta? ¿Por qué tenía que morir? El detalle de pasar, o sea, si Él no hubiese muerto, o sea, me estoy adelantando un poquito, si Él no hubiese muerto, como dijo usted, tendría... Él es Dios y podría salvarnos sin tener que morir, pero ya no sería justo. Ya no sería justo, porque la ley está establecido que la paga del pecado es muerte. Ahora, ¿a dónde te he llevado? Ante un juez que es justo, tú eres culpable, y la única manera, de acuerdo a lo que vemos en las Escrituras, y como tú lo dices, es que de repente tú estás ante el juez justo, por detrás de ti alguien que te pone la mano encima y te dice, ¿eres culpable? Sí. ¿Confiesa? Sí. Yo lo hice. ¿Qué mereces? La condenación. ¿Quieres ir a la condenación? Pues claro que no, nadie quiere. Y te dice, yo voy a pagar por ti, para que tú no tengas que pagar en condenación. Si hay alguien que se ofrece para pagar tu deuda que tenemos con Dios, y la deuda es, la paga del pecado es muerte. Y si hay alguien que se ofrece a pagar tu deuda, ¿qué tiene que pagar? Porque la paga del pecado es muerte, y hay alguien que se ofreció a pagar por mí, ¿qué tenía que pagar? Tenía que morir, ¿no? Tiene que morir. Exactamente, porque la paga del pecado es muerte. Es muerte. Por Ahora, eso hay un detalle. Si hablamos humanamente y un humano se acerca a mí para decirme, ven acá, yo voy a pagar por ti, ¿no? Tienes que morir, yo pago por ti. Bueno, ante las leyes terrenales podría pasar, ¿no? Pero ante Dios no, porque yo también soy pecador. Exactamente. Igual yo infringí la ley. Exactamente. Tú vas a pagar tu culpa y yo tengo que pagar la... Tú no puedes pagar por mi culpa porque tú debes lo mismo. O sea, que no hay ningún ser humano que pueda pagar el pecado del otro. Y esa es la buena noticia. Que el Hijo, sin mancha, inmaculado de Dios, vino y se hizo carne, sin pecado concebido, dice la Escritura, sin mancha, puro. Y siempre me gusta hablar, cuando hablo de la pureza del Señor Jesús, en el momento que se transfiguró delante de sus discípulos. Salió a relucir su pureza, su blancura, y cuando se encontró con Moisés y Elías en el monte. Se dice que se transfiguró, o sea, se mostró su hermosura. En comparación y en contraste con el hombre es toda oscuridad.
Así es. El ser humano en su condición de pecado es oscuro. ¿Te das cuenta? Entonces, ese Hijo inmaculado, porque Cristo Jesús al estar aquí fue 100% hombre, pero no era cualquier hombre. No solamente porque nació sin pecado, sino porque vivió sin infringir la ley de Dios. Él cumplió la ley de Dios. Desde el inicio hasta el final de sus días aquí en la tierra, Él cumplió la ley de Dios. O sea, no es simplemente porque Cristo Jesús fue concebido sin pecado, sino que Él vivió una vida inmaculada aquí en este mundo. Así es. ¿Ves? Entonces, Cristo Jesús no fue cualquier hombre. O sea, cuando Él se ofrece a pagar la culpa por el pecador, o sea, yo voy a pagar por ti. Es la única forma. Y por eso es que la buena noticia es que hay un ser maravilloso que vino a pagar con muerte la muerte que yo tenía que pagar. Romanos capítulo 5. Romanos 5. Vamos a ver el verso 9 y 10. Entonces muchos más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Exactamente. Ve, entonces aquí habla por su sangre, y cuando se habla de derramamiento de sangre, lo que se está hablando es de muerte. La persona, cuando tú derramas tu sangre completo, como sucedió con Cristo Jesús, lo que está diciendo es que tú moriste. Derramaste toda tu sangre. Entonces aquí dice esto, dice, seremos salvos de la ira de Dios. De la ira de Dios. Lo que dijimos al principio, que Dios está irado contra el pecador todos los días. Y la única forma de salvarnos de esa ira, la única manera de salvarnos de la ira de Dios es la muerte de Cristo. La muerte de Cristo. Ahí lo dice clarito. Sí, y dice el verso 10. Dice, porque si cuando éramos enemigos, una vez más, éramos enemigos. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. La muerte, ¿te das cuenta? Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Por su vida, ¿te das cuenta? Entonces aquí es donde está la buena noticia. Y donde revelamos nosotros a los oyentes lo que es el Evangelio, la buena noticia. La buena noticia es, comparándolo con la mala noticia es que mi condición de pecado me hace estar enemistado con Dios. La mala noticia es que en esa enemistad con Dios yo no tengo medio de cómo reconciliarme con Dios por medio de obras, haciendo yo cosas. Esa es la parte negativa. La parte de la buena noticia es que hay un ser maravilloso que vino a este mundo y murió. Porque era necesario que muriera, no solamente que nos librara de la condenación, sino que tenía que, para librarnos de la condenación, tenía que morir porque la paga del pecado es muerte. Y Él murió. Y murió en condición de hombre, pero claro, sin pecado. Dice las Escrituras que estando en la condición de hombre y ya presentándose cerca su muerte, como hombre, en el huerto de los olivos, él oró. Y en esa angustia que él tenía en oración, decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces, esa escena tan conmovedora de Cristo, dice que él estaba angustiado hasta la muerte. Estaba muy angustiado. Muchos dicen, ¿por qué Cristo Jesús estaba angustiado? Y dice que sus sudores eran como grandes gotas de sangre. ¿Por qué Cristo Jesús estaba angustiado? Uno, porque era hombre. Pero muchos dicen, bueno, lo que sucede es que como Él es Dios, Él sabía lo que le iba a pasar. Y Cristo Jesús estaba angustiado porque sabía que lo iban a clavar, le iban a poner clavos, que lo iban a torturar.
que lo iban a latigar, que le iban a poner una corona de espina, y eso lo tenía angustiado. Antonio, ¿tú crees que eso es así? No, no, porque él mismo dice, yo doy mi vida y la vuelvo a tomar, nadie me la quita. Nadie me la quita, exacto. Él sabía todo lo que iba a pasar, obviamente, él es Dios, y eso no era lo que le preocupaba, definitivamente no era eso lo que lo angustiaba. angustiaba. Y es aquí donde entra lo maravilloso del Evangelio, porque si tú te das cuenta, Cristo Jesús, Él mencionó una palabra: si es posible, pasa de mí Esta copa. Cuando nosotros hablamos y vemos en la Escritura que se habla de la copa, Apocalipsis, por ejemplo, la copa de las copas, las 7 copas de la ira de Dios. De la ira de Dios, y siempre lo podemos relacionar, las copas, con la ira de Dios. Entonces, lo que Cristo Jesús estaba diciendo allá: Señor, si es posible, no me dejes soportar tu ira. Porque mira lo que dice aquí en Romanos, donde acabamos de leer: seremos salvos de la ira de Dios. Ira de Dios. Y en el día que el Señor Jesucristo fue crucificado, se derramó en él toda la ira de Dios. Es por eso que él dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Sí, el Padre lo desampara, y no solamente eso, sino que tú ves, la Escritura lo dice, el ambiente se puso oscuro, comenzó a temblar, se rajó el velo del templo, estaba cayendo la ira de Dios sobre ese ser que estaba allá. ¿Por qué? Porque esa misma ira que soportó Cristo Jesús en la cruz del Calvario es la ira que tú y yo teníamos que pagar, que teníamos que recibir. Pero Él la recibió en la cruz, muriendo como teníamos tú y yo que morir. Entonces, por eso es que es una buena noticia. Pablo dice en Corintios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién no conoció pecado? Cristo. Cristo Jesús. Justo, inmaculado, resplandeciente su hermosura, sin manchas, puro, es lo que se ve en la transfiguración. Él no conoció pecado. Por nosotros, en la cruz del Calvario, lo hizo pecado y le puso, siempre vemos esto, le puso la vestimenta de toda aquella persona que cree en Él. Lo hizo y lo vistió de pecado. Y derramó su ira sobre ese ser abominable. En ese momento Cristo fue abominable, el maldito, dice en Gálatas. Todo aquel que muere en una cruz. Exacto. Y cayó sobre ese ser que ante los ojos de Dios Padre era abominable por toda la carga de pecado que tenía encima, y derrama su ira sobre él. Dice, dice, el que no conoció por pecado, por nosotros lo hizo pecado, con el propósito de que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué significa eso? Mira, parece una palabra como muy sencilla, pero tiene un gran significado. Se está hablando de la doctrina de la sustitución. De la sustitución. ¿Qué significa eso? Significa que la buena noticia es que Cristo Jesús no solamente Él tomó nuestro lugar para recibir el pago que nosotros merecíamos, sino que viene y nos da su vestimenta en sustitución, porque su hermosura, su resplandeciente hermosura, se la da como una vestimenta, y en Apocalipsis habla de eso, vestidura blanca, de las vestiduras blancas que fueron purificadas en la sangre del Cordero. ¿Te das cuenta? Entonces no es solamente que Él se viste de pecado para cargar nuestra culpa, sino que Él nos da la hermosura. De modo que en la cruz del Calvario, Dios Padre nos vio a nosotros y derramó su ira en él. Y ahora que nos ve a nosotros, ve a su hijo, ve a su amado Hijo. Tremendo. Inmaculado. La Biblia misma lo dice, ¿no? Sí. De
vemos a un Dios airado contra el hombre, vemos una enemistad entre el hombre y Dios, vemos a un hombre que no quiere saber de Dios, que es malo por naturaleza, que no hace nada bueno, vemos un Dios justo, que no pasa por alto la maldad de nadie, Así es. está dispuesto a cumplir su ley, y su ley dice que la paga del pecado es muerte. Es muerte. Y de repente aparece un hombre que también es Dios, Jesús, ¿no? Que está dispuesto a tomar mi lugar en la cruz, ¿no? Sí. Para darme entonces a mí esa oportunidad de reconciliarme con el Padre. Exactamente. De esto se trata el Evangelio. Sí, tú acabas de mencionar un término muy bonito en las Escrituras. Incluso Pablo le habla del ministerio de la reconciliación. Tú acabaste de decir la reconciliación con Dios. Al final de cuentas, ¿qué es una reconciliación? Para ti, ¿qué es una reconciliación? Bueno, en términos generales, reconciliarse es cuando tú te pones de acuerdo con alguien que ya ha estado en disputa, en una guerra, en conflicto, ¿no? Y ya luego hacen las paces. Así. Sí, pues, vamos a decir, dos naciones que están en conflicto y están en guerra y llegan a un acuerdo, entonces llegan a una reconciliación, donde en esa reconciliación entonces hay paz. Por eso es que la Escritura dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Te das cuenta? Entonces esa paz es la reconciliación que nosotros tenemos con Dios. Y en esto yo hago énfasis. ¿Ves? ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que hemos visto en las Escrituras, el hombre tiene una enemistad con Dios, está enemistado con Dios, y Dios está en enemistad con el hombre. El peor enemigo que puede tener el ser humano es Dios mismo, porque Él es el Todopoderoso. Pero hay un medio de reconciliación, y ese medio de reconciliación es la buena noticia que vino a traer Cristo Jesús. Cristo Jesús no vino solamente a publicar esa buena noticia, sino que Él mismo es esa buena noticia. Por eso es que, bueno, vamos ahora a la definición de la buena noticia e ir a 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer del capítulo 15, el verso 1. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. Ahora te hago una interrupción ahí. Ajá. Vamos a traducir la palabra evangelio. Léelo lo mismo, pero traduce la palabra evangelio. Ahora os hago saber, hermanos, la buena noticia que os prediqué, el cual también recibiste, en el cual también estáis firmes. Estar firmes, ajá. Por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayas creído en vano. Ajá. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Ajá. ¿Qué él entregó? Lo mismo que recibió, dice. ¿Qué él recibió? La buena noticia. La buena noticia. Y que perseveraban en esa buena noticia. Y disculpa que te haga esta interrupción. ¿Te das cuenta lo importante que es la buena noticia? Que no solamente, el apóstol dice, no solamente yo la recibí, sino que yo se las he transmitido a ustedes tal y cual la recibí, esa buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? Entonces dice, el verso 3. Dice que Cristo murió por nuestros pecados. Ahí está. Conforme a las Escrituras. De acuerdo a las Escrituras. Que fue sepultado. Se fue sepultado. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Como estaba establecido en las Escrituras. O sea que no era algo improvisado. Eso había sido profetizado y escrito en las Escrituras. Nosotros vemos allá en los libros de los profetas mayores la muerte de Cristo Jesús. Y aquí se define cuál es la buena noticia, porque si te das cuenta, él comienza diciendo, hermano, les voy a declarar a ustedes cuál es la buena noticia. La buena noticia que yo recibí. Dice, la buena noticia que yo recibí, en el cual así mismo ustedes retienen y perseveran. En este punto yo le digo, hermanos, todos los que escuchan este mensaje, retengan esa buena noticia. La buena noticia es que Cristo murió por mí, pagando en la cruz del Calvario.
de acuerdo a lo que se había escrito y establecido entre los profetas, que fue sepultado por mí, de acuerdo a lo que dice las Escrituras, y que no solamente fue sepultado, sino que en señal de que ese sacrificio fue aceptado ante Dios Padre, fue resucitado. Porque si Cristo Jesús no resucita, eso significa que esa muerte hubiera sido en vano. Pero la evidencia de que fue aceptado el sacrificio es que Cristo Jesús resucitó. Por eso es importante la resurrección. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí dice, retengo, ustedes han retenido. Y el consejo que yo doy es, hermanos, retengan esa buena noticia y no hablen de otra cosa que no es la buena noticia. Porque el evangelio que se predica hoy día, el evangelio de que si tú crees en Cristo Jesús, vas a tener plata en el bolsillo. Predican a Cristo Jesús como un amuleto de la suerte. Eso es falso y es de herejía. Lo que hay que retener es lo que Pablo enseñaba, y Pablo lo recibió del mismo Cristo Jesús, esa buena noticia de su muerte en su plantación de la nuestra, y eso era lo que él le transmitía a los demás, y lo que nosotros hemos llegado a comprender de lo que es en realidad la buena noticia. De acuerdo a este texto bíblico, es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús, pagando la condenación que yo tenía que pagar. ¿Te das cuenta? Así es. Entonces, evangelio es eso, buena noticia. La buena noticia es Cristo muerto, sepultado y resucitado. Y es bonito, conforme a las Escrituras, y es bonito ver que Cristo Jesús no solamente él vino a anunciar la buena noticia, que era él mismo, su sacrificio, porque él dijo, es necesario que yo muera, es necesario que todo esto acontezca. Los discípulos no lo entendían en su momento. Se entristecieron los que iban caminando en el camino de Maús. Iban tristes. ¿Por qué? Es que tú eres el único forastero que no sabe lo que le ha sucedido. Estaban tristes. ¿Te das cuenta? Y él le comenzó a mencionar todo lo que había sido profetizado. Hemos definido desde lo que significa la palabra del evangelio hasta quién es el evangelio, ¿no? Exactamente. Entonces, me pregunto yo, muchas personas estarán diciendo, ¿y ahora qué más? ¿Qué debo hacer? Exacto. Ya sé que soy pecador, ya sé que debo pagar por mi pecado, de que Dios no me va a pasar por alto. También sé que hay un Salvador que se llama Jesucristo, que Él es el único que me puede salvar de esta, ¿no? Entonces, ¿y ahora qué hago? Así es, hermano. Y es debido a esa interrogante al final, la inquietud que queda en el corazón de los oyentes, de los que han prestado atención. El Señor Jesucristo siempre tenía un dicho, él decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Que oiga. Y aquella persona que ha escuchado, ha puesto atención a lo que nosotros hemos explicado, que le nace esa inquietud dentro de ellos, que siempre ha sucedido, ahora yo, sabiendo esta gran verdad, ¿qué debo hacer? Así es. ¿Qué debo hacer? Porque innatamente en el corazón del ser humano considera que debe hacer algo para conseguir el favor de Dios. Dice, capítulo 1 de Juan, todo esto, y dice el verso 11, a los suyos vino, o sea, él vino al pueblo judío, el Señor Jesús, y los suyos no le recibieron. Hay personas que van a recibir la buena noticia, hay personas que la van a rechazar. Y lo que está hablando aquí es que el pueblo judío en ese momento, no todos, porque sabemos que sus primeros discípulos fueron judíos, no todos, pero lo que está diciendo aquí el apóstol Juan es que él vino al pueblo judío, pero el pueblo judío, hablando globalmente, no le recibieron como la buena noticia. ¿Ve? Pero dice, más, o la palabra más la podemos traducir, pero a todos los que le recibieron, y entre eso están los discípulos de él y toda aquella persona que le recibe, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La reconciliación que hablamos hace un rato, la reconciliación a través
de la muerte del Hijo de Dios, te hace hijo de Dios. Te hace hijo de Dios. Preguntarás entonces, ¿y cómo así? La gran mayoría de las personas consideran que todos son hijos de Dios. Exactamente. De acuerdo a este texto bíblico, no todos son hijos de Dios. Todos somos criatura de Dios porque hemos sido creados por Dios. Pero no todos son hijos de Dios. Porque para poder ser hecho hijo de Dios tiene que cumplirse esto. Recibir y creer. Entonces la pregunta que hace una persona que ha sido conmovida por el Evangelio es, ¿y ahora yo qué hago? Bueno, ¿qué debes de hacer? Recibe a Cristo Jesús en tu vida. ¿Y qué significa eso? Muchas personas se aprovechan de esto y dicen, bueno, ven a recibir a Cristo. Y consideran que recibir a Cristo es hacer una oración. Así es. ¿Ves? Pero vamos a explicar con más detalle qué es recibir a Cristo y qué es creer en su nombre, como dice aquí, el que cree en su nombre. ¿Qué es recibir a Cristo? Recibir a Cristo es recibir lo que Él nos vino a ofrecer. Yo recibí de Cristo Jesús que Él murió por mí. Él vino a ofrecer su vida en rescate de la mía. Yo recibo eso del Señor Jesús. Que Él fue sepultado por mi culpa, porque yo debía haber pagado. Yo recibo de Cristo Jesús su buena noticia. Lo recibo en mi vida. Eso no se recibe con simplemente un hecho de que alguien te pone a repetir una oración. Eso es personal. Así mismo es. Si tú reconoces, o sea, recibir a Cristo Jesús es primeramente reconocerte tú mismo, tu condición. Porque no es lo mismo una persona que no está enferma de cáncer, decirle, te tengo una buena noticia, se encontraron la cura del cáncer. Y una persona que no tiene cáncer, ¿para qué me sirve? Ya, qué buena esa buena noticia. Lo toma como sí es bueno, pero ¿a mí qué? Pero no es lo mismo que cuando una persona le dice, ¿sabes qué? Tienes cáncer. Y la persona dice, vale, sí es verdad. Tengo cáncer porque me siento que tengo cáncer. Y el doctor te diga, pero adivina que hay una buena noticia. Encontraron la cura definitiva del cáncer. Esa persona va a recibir eso como una buena noticia. Lo mismo digo yo. Si tú estás recibiendo esa buena noticia es porque ya te has reconocido a ti mismo en la condición que tú estás con Dios. Y recibir a Cristo Jesús es reconocerte a ti mismo tu condición de pecado. Y reconocer que la única salida es recibir a Cristo y su evangelio. Y creer en Él. Creer en el Señor Jesucristo es confiar plenamente en que lo que Él hizo, lo que Él dijo y lo que Él es una verdad para ti. Si tienen inquietud en el corazón, las personas, de conocer más de esto, podemos incluso dar una enseñanza personalizada. Nos pueden escribir en las redes, aquí en el canal, y nosotros les estaremos dando más detalles de esto. Porque se ha predicado desde los primeros siglos de la vida cristiana. El tema es que últimamente lo han cambiado. O sea, han cambiado la verdad bíblica por otras cosas que se están enseñando incluso en muchas iglesias cristianas, entre comillas. Y las personas se han amoldado a un nuevo concepto de lo que es el evangelio. Por eso que al principio, cuando iniciamos, dijimos de que las personas anuncian otro evangelio, que no es el evangelio conforme a la palabra de Dios. Y eso es muy cierto. O sea, ¿qué es lo que se vende hoy como el evangelio? O sea, ¿y cuál es el propósito del que hace eso? O sea, el propósito del que hace, el que vende un evangelio falso, el propósito al trasfondo es acumular gente, porque entre más gente, tal vez tienen más ingreso económico y demás, y entonces te venden un evangelio muy diferente. Por ejemplo, dicen, ven a Cristo, y si tú vienes a Cristo,
se te van a acabar los sufrimientos, se te va a acabar tu pobreza. Ven a Cristo porque el que está en Cristo es cabeza y no cola. O sea, le dan a entender a las personas, ven a Cristo porque tú vas a ser próspero, vas a prosperar, vas a ser... Ese no es el evangelio. Están vendiendo a un Cristo que le va a sacar de su pobreza, y eso es lo que nosotros le definimos como un evangelio falso, porque el verdadero Cristo Jesús no vino a prometer riqueza, Él vino a prometer salvación. Así mismo. De la condenación y de la ira de Dios. Sea que tú mueras pobre o mueras en la condición que mueras, lo importante es que tienes salvación de la condenación y de la ira de Dios. Pero el evangelio que venden hoy día no es ese. No. Es incluso si te ven a ti pasando dificultades económicas y demás, te consideran que andas mal o que andas en pecado, porque te están vendiendo un evangelio de prosperidad y de tantas cosas que no es el evangelio. Y el asunto es que lo que nosotros hablamos, de lo único que nos salva Cristo es de la condenación en el infierno. Nos promete vida eterna si creemos. No nos dice que nos va a librar de una enfermedad, de la pobreza, de las necesidades. No, eso siempre ha estado, siempre van a estar. Solo nos toca confiar en Él es para salvar nuestras almas. Hermano, agradecido por el estudio. Estamos al servicio del Señor, Antonio. Gracias. Agradecido también con las personas que se han tomado el tiempo de vernos, de escuchar esta palabra. Ojalá sea de bendición a sus vidas. Vamos a seguir haciendo estos tipos de videos. Espero que nos sigan escuchando, ¿no? Así es. Gracias. Hasta la próxima.